Muchísimas gracias a Lelis Collado y Jesús Vázquez de la Escuela Nacional de Danza. Pasamos ahora a la conferencia magistral de esta mañana, titulada Liderazgo Educativo, liderando en una era post. Javier ha ocupado cargos directivos como secretario académico administrativo y director de la maestría en dirección. Es miembro de la Mesa de Liderazgo Escolar MLE, de la Junta Directiva Nacional de ASPAEN, es evaluador del premio Compartir al Rector de la Fundación Compartir y también es presidente del capítulo Centro de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación. Con ustedes, Javier Bermúdez. Ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, muy bien. Buenos días para todos, para todas. Yo me llamo Javier y soy esencialmente, como la mayoría de los que nos encontramos en esta sala, profesor. Y soy profesor ya hace muchos años. Soy profesor tanto en pregrado como con los posgrados. Y eso me ha permitido recorrer Colombia en formación de profesores y de directivos, y parte de ese trabajo, de ese tipo de reflexiones, son los que esta mañana quiero compartirles, que ustedes se vayan con algunas ideas que puedan ser inspiradoras y que les puedan servir especialmente en sus instituciones educativas, con sus colegas, con sus niños, niñas y adolescentes con los que trabajan. Entonces, vamos a ver. Y yo propongo un tema muy importante y es una metodología 3x3. Eso es lo que vamos a ver. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, está perfecto el sonido. Metodología 3x3. Les voy a proponer 3 ideas. De las 3 ideas, de cada idea se desprenden 3 reflexiones. Y por cada reflexión les voy a proponer una práctica, una idea, algo que uno se pueda llevar para su institución educativa, para que el martes en la mañana lo puedan hacer, compartir con sus colegas, con sus amigos y especialmente con sus niños, niñas y jóvenes. ¿Y eso qué es? Entonces, primero, 3 ideas que yo llamo ideas poderosas, ideas de cambio, y son marcos referenciales. Eso, dicho en otras palabras, es conjugar tanto lo cognitivo como con lo emocional en ese proceso. Y ya las vamos a ver. Luego eso se desciende a 3 reflexiones. Y es que uno, como docente, reflexiona sobre su quehacer y lo mejora. Para los que son amigos y conocen muy bien la teoría de la investigación-acción, que la conocemos, muchos de los que estamos acá, sabemos que la reflexión de la práctica es lo que mueve el cambio. ¿Sí? Entonces, de allí la importancia de la reflexión. Y eso lo hacemos pensando en esto cómo me afecta, cómo me interlocuta, cómo me pregunta desde, primero, mi aspecto personal, luego desde mi aspecto como maestro, como docente, y para algunos de ustedes también como desde mi punto de vista directivo. Entonces, esas reflexiones, esas preguntas que nos vamos a hacer a continuación, ¿qué tipo de movilización nos hace adentro? Y finalmente, 3 prácticas, y es no nos podemos quedar con ideas generales, tenemos que descenderlo, ¿sí? Tenemos que llevarnos de aquí. Todos ustedes tienen ¿cómo le llaman acá? Un bolsito, una tula, entonces la idea es llenarle cosas a la tula que las podamos utilizar. Y eso es lo que yo digo, cómo lo llevamos a la acción, cómo lo compartimos con nuestros compañeros profesores y cómo lo utilizamos, cómo lo proyectamos, cómo lo impactamos a nuestros estudiantes. Entonces, primera idea, educar es inspirar o inspirar es educar. Eso es el trasfondo del liderazgo y de parte de lo que nos convoca
en el Congreso. Entonces, educar es inspirar. A todos creo que nos hace sentido, muchísimo sentido, y casi que es una expresión autoexplicativa. Ahora vamos a ver las reflexiones. Primera, Martin Seligman, un psicólogo norteamericano, que es muy conocido porque él fue el descubridor la persona que descubrió, la indefensión aprendida, y luego en el desarrollo de sus investigaciones se dedicó a estudiar por qué algunas personas llamadas exitosas logran lo que logran, cuáles son sus características de personalidad, cuál es el ambiente que promueve. Pero en este caso, él nos hace una diferenciación que a mí me parece poderosísima respecto a qué es un trabajo, una carrera y una vocación. Nos dice, un trabajo es algo que yo hago y me pagan por hacerlo. Si me dejaran de pagar, dejaría de hacerlo. Clarísimo. Segundo nivel, una carrera. Y es, me pagan por hacer el trabajo, pero yo siento que haciendo que puedo hacer carrera. Para el caso, por ejemplo, de quienes estamos en universidad, uno entra siendo un profesor auxiliar, se vuelve un profesor asistente, luego se vuelve un profesor asociado y puede llegar al cielo siendo un profesor titular. Para el caso de todos ustedes, hacen parte de un escalafón docente en el cual uno puede ir ascendiendo, o por lo menos hay esa idea de ruta de formación. Entonces, no solamente nos pagan, sino que vemos un crecimiento, vemos una carrera que podemos alcanzar. Segundo nivel. Pero el tercer nivel que él nos propone, que es poderoso y nos conecta con esta idea, es una vocación. Y es algo en donde me pagan por lo que hago, puedo hacer una carrera, pero adicionalmente lo que yo hago tiene un sentido y un impacto en personas concretas o en la sociedad en general. ¿Sí? Pregunta para todos, pregunta retórica para que cada uno se lo lleve. Y es, ¿yo dónde me ubico en ese continuo que me propone Seligman? Y por qué no, como tarea, tal vez ese compañero o esa compañera pueda yo contarle esa reflexión. Imagínese que en el seminario 512 que estuve el fin de semana, que estuvo muy bueno, me enseñaron esta diferencia y uno la cuenta, porque contándola uno desarrolla un segundo proceso cognitivo y puede apropiar mejor. ¿Sí? Todos deberíamos, y muy seguramente lo estamos, todos los que estamos en esta sala, estamos en ese nivel de la vocación, de ese sentido de trabajar. ¿Entonces, listo? Reflexión una. Segunda reflexión. Yo no miré el tiempo, pero espero me rinda. Segundo aspecto, y es construir confianza relacional. Nosotros, de hecho, la coalición tenemos un experto que es José Weinstein, chileno, que es experto en el tema de confianza. Pero yo quisiera tomar el aspecto de la confianza por dos, o lo voy a explicar de dos maneras. Primero, la confianza es un aspecto que cruza a todos los actores educativos. Los niños y niñas confían entre ellos, los niños y niñas confían en los profesores a su vez confían entre ellos, los profesores confían más o menos en los directivos a su vez confían más o menos en las organizaciones gubernamentales. Es decir, es un continuo de procesos de confianza. Diferentes investigaciones muestran cómo países latinoamericanos como los nuestros, tienen unos bajísimos niveles de confianza. Y eso va en detrimento de varios aspectos que están allí señalados. Primero, de satisfacción en el trabajo. Segundo, menos compromiso en las actividades que se llevan a cabo. Y por tanto, un ambiente que no promueve la innovación. Porque cuando no confiamos, estamos parados en el paradigma del temor y nos da miedo confiar. Entonces, es muy importante que nosotros nos pensemos el tema de la confianza. Pero la confianza no está por allá
La confianza está en qué tanto, es una pregunta que yo les quiero dejar a ustedes, les voy a dejar muchas preguntas, y es qué tanto yo confío en mis compañeros. ¿Qué tanto yo confío en mis compañeros? Y piénsenlo de la siguiente manera. Piensen en una escala, cada uno de ustedes, sus compañeros, los de su institución educativa, siendo 10 totalmente y siendo 1 nada. Y ubíquense en esa escala. A continuación, piensen qué tanto yo confío en el director o directora de mi institución. Y lo mismo, una escala de 1 a 10. ¿Para qué sirve el ejercicio? Para entender que tenemos que movilizar aspectos para generar climas de confianza en nuestras instituciones educativas y de esa manera lograr esa idea potente que es educar, es inspirar. La confianza, y aquí hago un pequeño paréntesis, ha sido muy estudiada especialmente y ahora van a ver unas referencias, por Chenan y Christopher Guys, y habla de 5 aspectos para construirla. Por ejemplo, está allí la benevolencia, está la previsibilidad del comportamiento que podemos tener. Es decir, hay una serie de material que yo les voy a sugerir también para que ustedes profundicen en ese aspecto. Y tercera idea, encontrar el sentido. Y esa E en mayúscula tiene sentido puesta allá. Y es, si nosotros no encontramos, y yo creo que esto toca mucho con la conferencia de ayer al final de la tarde, si nosotros no encontramos el sentido a lo que hacemos, el para qué me levanto cada mañana a mi institución educativa. ¿Sí? Y eso tiene que ver con sentido vital, pero también tiene que ver con sentido de trabajo, pero también tiene que ver con sentido familiar, con sentido de país. ¿Sí? Entonces, pensarla y compartir esa reflexión con sus colegas. ¿Mm? ¿Para qué hago lo que hago? Y esto, más adelante lo vamos a ver en más detalle, tiene que ver también con aspectos motivacionales, pero como nos explicaban anoche o ayer, la motivación a veces no es el precedente, sino incluso es lo que se genera posterior al comportamiento. Y aquí están, yo no sé, bueno, eso tal vez no se alcance a ver, pero igual les vamos a compartir estas diapositivas. Lo que les decía de Chanel Moran y Gareis, que son 2 investigadores que estudian precisamente todo lo relacionado con confianza. Está ahí el link a la página web de Martin Seligman, un investigador de la Universidad de Pensilvania, en donde ustedes pueden, tiene parte, digamos, está en español, la mayoría está en inglés, en donde hay una serie de materiales que uno puede acceder completamente gratuito y que puede utilizar. Y bueno, y ahí hay un par de textos adicionales de inspiración. Primera idea, educar. Ahora sí vamos con ideas, se salieron todas a la vez, sí, pero bueno, no importa. Entonces, ideas prácticas. Y tengan en cuenta que voy a proponer cosas, parece que suena muy fuerte, pero no, está bien, ¿cierto? Está bien. Que voy a proponer algunas cosas que pueden que no les hagan sentido, ¿sí? No se preocupen, lo desechan. Pero alguna les va a hacer muchísimo sentido, les va a resonar. Primera idea práctica. Motivaciones subyacentes de las personas. Buscar que actúen por motivos trascendentes. A todos nos mueven diferentes cosas. La mayoría, por ejemplo, la familia es de un valor incalculable. Entonces, cuando yo le pregunto a un colega y sé además que su esposo, su esposa o su hijo o su hija está enfermo, yo estoy haciendo una sintonía de inmediato con él. Pero yo no le voy a preguntar por eso si yo no sé cómo está él, cómo le ha ido, qué es lo que lo mueve, cuál es su motivación. ¿Mm? Y cuando yo hablo de motivaciones trascendentes,
aquí tomando palabras de Seligman, son las que me trascienden porque no reposan en mí. Ese tipo de motivaciones es la alegría que nos da como profesores tener un egresado, un estudiante que pasó por nuestra aula y viene y nos da las gracias por algo que ni siquiera nos acordamos a veces. Profesor, usted me ayudó, usted me dijo en ese momento y uno es como, no me acuerdo, pero en su momento se actuó bien, o por lo menos a mí me cuesta acordarme. Entonces, identificar las motivaciones subyacentes. Solo nombré una, perdón, pero nombro rápidamente otras. Hay personas que se mueven por motivaciones de logro y es sentir que son, ¿cuál sería la expresión para explicarlo bien y rápido? Motivación de logro es de capacidad, de crecimiento, que yo lo puedo hacer. Esa es una motivación y también es completamente válida. Y luego están otro tipo de motivaciones que tienen que ver con motivaciones relacionales. Hay personas que ser parte de algo, de un grupo, es lo más valioso que tienen. Y puede ser que para uno no lo sea. Entonces es importante reconocer esas motivaciones subyacentes, ¿sí?, que están ahí debajo, que son las que mueven a las personas a actuar. Y tener en cuenta esas motivaciones trascendentes. Además estamos en un mundo perfecto. Como decía hace un momento Ernesto, hay que dar las gracias. Y yo creo que no solamente hay que dar las gracias, sino hay que sentirse, y lo voy a decir así porque además me sale del corazón, sentirse bendecidos con lo que tenemos. Estamos en un mundo ideal porque trabajamos e incidimos en temas educativos. Segundo, tengo que reconocer mi historia, contarla y ver lo valiosa que es. Me va a permitir hacer una alusión personal. Cuando doy clases a mis estudiantes de pregrado de la universidad, muchos de ellos reciben algún tipo de beca. Yo trabajo en una universidad privada. Reciben algún tipo de beca para ayudarle a sacar sus estudios. Y yo siempre inicio la clase de pregrado contándoles un dato y luego una alusión personal mía. El dato es, los estudios demuestran que hay una correlación entre estudio de los padres y nivel educativo de sus hijos. Es decir, a mayor estudio de los padres, mayor probabilidad de estudio de los. Sencillo, y está súper estudiado y se entiende. De hecho, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene estudios con respecto al número de libros que tenemos en las casas y su incidencia también en educación superior. Y yo les digo, ¿se entiende? Sí, se entiende. Es el dato y está allí. Y les cuento que mi papá estudió solo primero de primaria y mi mamá solo estudió hasta tercero. Fuimos 4 hijos, yo soy el segundo. Los 4 hijos hicimos universidad, todos tenemos posgrados y 2 de nosotros tenemos doctorado. Entonces uno dice, se desbalanceó la ecuación, ¿sí? Algo pasó. Pero lo digo es para que ellos entiendan y capten emocionalmente que es posible, ¿sí? Porque muchos de ellos son la primera persona de su familia que entra a una universidad de alta calidad y a una universidad privada. Entonces, una manera es conectarnos. Eso es lo que yo llamo reconocer mi historia. Claro, eso hace que yo me salga de Javier Bermúdez, el profesor. Alguien decía ayer de se vaporizan los profesores cuando entran al aula. Ah, sí, perfecto, sí me acordé. No, esto es Javier Bermúdez, profesor, persona, padre de familia, hijo, ¿sí?, que se presenta y que puede servir más o menos a veces de idea, de impulso para algunas reflexiones de los estudiantes. Y tercer lugar, que yo creo que ya lo he ido recogiendo, identificar mi propósito. Esto tiene que ver con motivaciones y es qué es lo que me apasiona, qué es lo que me mueve, qué es lo que me compromete. Cuando yo viví en España y estuve haciendo mi doctorado, alguna vez con un profesor, recién me fui, un profesor estaba entre 2 grandes temas que me gustaban mucho. Entonces yo le dije a este profesor que admiro,
Le dije, profesor, mire, ¿este tema o este tema? ¿Cuál debería escoger? ¿Por qué? Y él me dijo, mira, piensa lo siguiente, y esto tiene que ver con esto. Piensa en que te vas a levantar un día a las 4 de la mañana a leer. ¿Qué te levantarías a leer? Con felicidad, con tranquilidad, pues. Y ese tema tal vez sea el tema que a ti te resuena para que trabajes en el doctorado. Y aquí es un poco de lo mismo. ¿Qué es lo que a uno le apasiona, lo compromete, ¿sí? Está dispuesto a dar la vida por eso? A veces es el trabajo social, a veces es la delicia de estar en un aula compartiendo con los estudiantes, y no porque sean perfectos, estén motivados, no, porque son los que son. ¿Qué es lo que nos mueve? Y es una pregunta que nosotros habitualmente no nos la hacemos y creemos que ya está resuelta, y en ocasiones no está tan resuelta. Y la mejor manera de saberlo es que ustedes se lo pregunten a alguien. Piensen en un amigo, una amiga, y ustedes le puedan decir, si tuvieras que definir cuál es mi misión en la vida, ¿qué dirías? Háganlo. ¿Sí? Como todos estamos conectados, uno puede escribir rápidamente y decir, me pusieron un ejercicio, estoy en el Congreso 5.2 y me pusieron este ejercicio. ¿Tú qué dirías? Escríbanlo. Para ver qué les dice. Les aseguro que en el 50% de los casos se van a súper sorprender. En otros 50% de los casos dirán, ah, sí, por ahí era. Pero eso nos da mucha información, entonces háganlo. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es eso que me apasiona verdaderamente con lo que yo vibro? Que yo lo termino de hacer y no termino cansado, termino energizado. ¿Sí? No sé si a ustedes les pasa en el aula, bueno, cuando uno tiene muchas clases tampoco se vuelve tan divertido, pero que lo pueda uno más bien energizar. Yo estoy un poco preocupado por el tiempo, pero ¿vamos bien? Listo. Entonces, acabamos de ver una idea que era, ¿cuál es la idea poderosa? La idea poderosa es, educar es inspirar. Ahora me voy a bajar y voy a caminar y voy a preguntarle a algunos de ustedes para activarlos. Y esa idea poderosa tuvo 3 reflexiones que fueron, primera, diferencia entre trabajo, carrera y vocación. Segunda idea, construir confianza relacional, pero construir confianza. Y tercera, encontrar el sentido. Muy bien, excelente. Ah, mira, salieron los... Segunda idea. Esta es llamativa y requiere mucho cuidado porque lo permanente es la innovación, pero ojo con lo siguiente, y es, innovar no es sinónimo de tecnología. Se puede apoyar en tecnología, pero no es sinónimo. ¿Mm? Lo digo porque a veces pensamos que toda innovación requiere tecnología y no. Uno innova en el aula de maneras espectaculares sin ningún tipo de uso tecnológico. ¿Puede utilizarlos? Obviamente puede utilizarlos. Y vamos a ver entonces las reflexiones. Primero, y esto tiene que ver con un tema que se hizo famoso, no, que se viene haciendo famoso hace ya más de 2 décadas, y esa es la definición, una definición, o por lo menos la definición que más me hace sentido de resiliencia, capacidad para hacer frente a la adversidad, superarla y ser transformado positivamente por ella. De hecho, ayer introdujo este punto de manera perfecta Ángela Español, cuando dio sus palabras de inicio, que nos invitaba primero a la alegría de estar otra vez juntos y luego a recordar este paso que hemos tenido en estos 2 años larguitos de trabajo. Entonces, lo importante no es que haya pasado o no haya pasado la pandemia. Lo importante es que Javier Bermúdez no debería ser el mismo en febrero del 2020 del que es hoy, abril del 2022. ¿Sí? Eso está como cuando uno dice, yo no sé si este chiste se puede entender,
pero lo utilizamos en Colombia, y es que a veces uno ve estudiantes que pasan por la escuela, pero la escuela no pasa por ellos, ¿no? Así se entiende perfectamente. Entonces, a nosotros nos puede pasar que la pandemia nos pasó, ¿sí? Pero nosotros no pasamos por la pandemia. Entonces, ¿qué tipo de transformaciones tuvimos? Segunda idea, pasar de la zona de confort a la zona de aprendizaje. Y uno piensa en confort y uno, ¿qué se imagina? Uno se imagina aquí afuera, viendo el mar, ¿sí? Pero la zona de confort es realmente un estado, vamos a llamarlo así, un estado en el que todos siempre estamos, porque nuestro cerebro, y eso está perfectamente estudiado por la neurociencia, no puede estar haciendo las cosas nuevas todos los días. Entonces, hace algo, ¿sí? Que eso se suele llamar heurísticos de razonamiento, hace algo y ese caminito que dejó lo hace. Se los voy a dar con un ejemplo muy bonito que a mí me parece iluminador. Todos hemos ido al campo, a donde hay mucho pasto. Y siempre cuando uno llegue a un lugar de pasto, hay un camino hecho. Hay alguien que ha caminado ese camino. Adivinen por dónde va uno. Por el camino. ¿Por qué? Heurístico de razonamiento. Este es el camino, todos lo caminamos. O sea, nadie dice, yo me voy a ir por donde no hay, yo lo pues. También se hace. Y esto es para decir, porque es que a veces pensamos que la zona de confort es algo negativo. No, no, no. Lo hacemos y lo hacemos siempre. Es el lugar en donde estamos que nos permite entender el mundo y actuar frente al mundo y no tomar decisiones todos los días de manera microgranular, sino ya tenemos una serie de decisiones andando. ¿Cuál es el asunto? Y es, como educadores que somos, siempre, siempre, siempre tenemos que pensar qué podemos aprender de nuevo. ¿Con qué persona puedo hablar ahora con la que usualmente no hablo? Porque nosotros nos vamos volviendo, y lo voy a decir con un ejemplo que para todos va a ser muy claro, y es las redes sociales. ¿Sí? ¿Todos tenemos Facebook? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace un algoritmo? Un algoritmo te va llevando por un camino, te va llevando por un camino, y resulta que uno termina interactuando con lo que el algoritmo le presupone a uno son las personas, los gustos, las aficiones que uno va a tener. Entonces, ese es el punto, digamos, que yo quiero llamar respecto a la zona de confort y a la zona de aprendizaje. Y segundo, cierro con este punto, y es, yo no creo que la ignorancia sea lo contrario del conocimiento, es su puerta de entrada. Porque cuando yo no me reconozco como una persona que no sabe o como una persona que quiere saber, no aprendo, no movilizo nada. Y eso sí eso es triste, cuando uno no puede. Mira. Muy bien, sigamos. Yo estoy preocupado por el tiempo, pero creo que vamos bien. Planificación estratégica. Yes. Esta palabra, planeación estratégica, esto a veces como que algunas personas las hace moverse de su silla. Dirán, hasta aquí todo iba bien. Pero les quiero decir, la planeación no es el lienzo de Canvas, no son las técnicas, no son los sistemas. La planeación, en este caso, y amarrado a lo permanente de la innovación, es pensarnos hoy, ¿dónde estoy? Yo hoy, ¿dónde estoy? Hoy 20, eso, por eso les decía, muy bien, 30. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo hago para recorrer eso? Tarea, 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 tarea. Van a pensar rápidamente así en un estudiante para el cual estas 3 preguntitas puedan ser significativas. Ayer nos compartieron de varios estudiantes ideas que uno se pueda sentar y pueda decirle, oye, y pueden arrancar, aquí el orden, uno puede arrancar por la segunda a veces. ¿Dónde quieres estar?
Y lo hace uno al nivel y con el lenguaje que corresponda. Y una vez uno ha preguntado ese a dónde estoy, le pregunta ¿y dónde estás? Y uno encuentra ahí el gap, que puede ser grande, puede ser mediano o puede ser pequeño. Y de inmediato le pregunta ¿y qué puedes hacer para convertirte en esa persona? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarte en ello? Son preguntas que movilizan y que ayudan. Pero no solamente con los niños. Tarea 2, que les quede también con un colega. ¿Dónde está? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estoy yo? Yo, Javier Bermúdez. ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo hago para lograr eso? ¿Sí ven? Una manera muy sucinta de hablar de estrategia o de planeación estratégica necesaria en todo tipo de organización, incluidas las educativas, pero que podemos llevar a ese plano personal también. Y ahora vamos, bueno, y ahí están unas referencias que están puestas. En esas referencias hay links que pueden entrar. Ahí viene un documento muy interesante de la Universidad Católica. Efrén Martínez es un coach que trabaja, es un colombiano que trabaja, tiene página web y además saca unos, ¿cómo se llama? En Instagram saca como unos videos cortos también muy interesantes y está un texto completamente que estoy seguro que la mayoría de ustedes han leído, que es el de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, ¿no? Que yo creo que es un texto obligatorio, pero no porque estemos en el mundo educativo, sino porque somos personas. Y vamos a ver tres ideas prácticas. Primero, hay que aceptar la realidad como es. Y para aceptar la realidad como es, siempre podemos pensar en esos ejemplos que son inspiradores. Y los ejemplos inspiradores pueden ser de dos tipos. Esa persona que yo no conozco, pero que yo he leído, ese autor famoso, ese premio Nobel, ¿sí? Esa persona por allá que yo veo y digo, lo que hace, lo hace maravilloso, ¿sí? Entonces cada uno piense quién podría ser. Pero en segundo lugar, y tal vez más importante, inspirador es ese compañero, ese amigo, ese familiar, ese vecino, ese colega que yo conozco y que hace unas cosas espectaculares. No es perfecto, pero hace algo que es espectacular y que a mí me inspira. ¿Y de qué sirve eso? ¿De qué nos sirve? Nos sirve para entender que tenemos la capacidad de transformar cosas. Todos tenemos muchísimos ejemplos. Yo les digo, en clases de posgrado siempre vemos y hablamos con muchos directivos, con profesores, y uno a veces tiene que traer y materializar a personas concretas, ¿sí? Pues ahorita mismo se me ocurría, cuando estaba preparando la charla, de una coordinadora que conozco de un colegio distrital, se queda viuda, con una hija universitaria, con beca, ¿sí? Sacando a su hija adelante, y que no solamente, y hace unas cosas en el colegio distrital, o sea, colegio oficial, unas cosas en el colegio absolutamente inspiradoras, es decir, una persona comprometida sacando a esos niños y a esas niñas adelante, luego la nombran rectora, pues directora de su institución educativa, la hija ahora ya se va a graduar, ¿sí? Y esta persona que se llama Patricia Moreno, es una persona con la que yo he tenido la dicha de compartir muchas cosas, además le asesoré su trabajo de grado, pero es una persona que a mí me hace sentido y me anima a trabajar más, porque yo digo, si ella lo logra con los recursos que tiene, que son escasos, ¿sí? En su institución educativa, ¿por qué yo no doy un poco más y hago más? ¿Sí? Pero lo importante no es solamente que yo la cite hoy, que además se lo diré de vuelta a Colombia, sino que yo se lo diga, porque tal vez nadie se lo ha dicho nunca. ¿Sí? A mí me pasó, y con esto cierro esta parte, con una rectora, y lo voy a contar porque además fue entre
paradójico, una rectora, amiga de un colegio oficial también, una directora de un colegio oficial, digamos, de un pueblito cercano a Bogotá, me llamó un día porque se presentó a un premio. Entonces me dice, profesor Javier, yo me estoy presentando, pero es que no sé si presentarme o no. Y yo la animé, se llama Nubia. Yo le dije, Nubia, preséntate. No solo preséntate, envía el documento y si quieres envíamelo y yo le echo una revisada súper rápida porque pues no tengo tanto tiempo, pero yo lo reviso. Eso fue todo lo que hice, no hice nada más. Ella nunca me envió el documento, yo nunca supe si se presentó. Pasó el tiempo y hubo la entrega de los famosos premios. Y entonces me invitaron, entonces yo, claro, en calidad de decano, tal, entonces fui. Cuando yo la escucho, miren, yo quería que se abriera un huequito y meterme, comienza a decir lo siguiente. Dicen, cuando yo me iba a presentar, tuve mucho miedo porque no estaba segura que lo que yo hacía realmente valía la pena. Pero luego de hablar con el profesor Javier, él me llenó de motivación y todo. Y yo era como... Y yo me acordaba en ese momento la llamada, me acuerdo mucho, no sé, son de esas cosas. Yo me acordé de la llamada que estaba muy ocupado y como, sí, no, presenta. Y era como, tengo que terminar rápido porque tengo que hacer otra cosa. ¿Sí? Eso sí lo va a contar de vuelta a Nubia cuando llegue a Colombia. Entonces, buscar ejemplos inspiradores. Todos tenemos ejemplos inspiradores, muchos, abundantes. Reconozcámoslo y reconozcamos el ejemplo que nosotros también somos. Segundo, pregunta poderosa. Miren, olvídense de todo lo que he dicho, de todo. Y acuérdense de esta pregunta. Esta pregunta cambia vidas, se los aseguro. Hay que pasar del por qué al para qué. Miren, eso moviliza. ¿Sí? Hay personas, aquí, no, sí, no debo decir groserías, pero hay personas que a veces se levantan de la cama como si buscaran buscar con quién pelear. Entonces se levantan y es el clima, claro, está lloviendo, el gobierno, el trancón, ¿cómo se dirá? El tráfico. Siempre hay algo. El frío, es que está haciendo mucho frío en esta sala. Mucha gente, no sé de qué se ríen. ¿Sí? Hay gente que está peleando y le gusta pelear y eso está bien. Y esas personas piensen rápidamente, ubiquen una, porque si no la ubican, adivinen qué. Yo, cuando, cuando hablo de clima, uno de los temas que más me apasiona es el clima. Y cuando yo hablo de clima organizacional, clima institucional, yo siempre les digo, y esto es en serio, o sea, suena chiste, pero es en serio. Y yo siempre les digo, miren, en toda organización, ¿sí? Hay una oveja negra, ¿se entiende, no? Y les digo, pero ojo con esto, y es, ubíquela. Y si usted no la ubica, es usted. Para que lo tengan. Muy bien, volvamos. Y es, volvamos a retomar, atención. Toca recoger. Y es, pregunta poderosa. Ustedes van a pensar en esa persona que a veces pareciera que cargara un costal de cosas negativas y que va diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno? Lo que sea, los impuestos, lo que sea. Y le van a decir, hágalo. Y le van a decir, porque la persona dice, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué siempre? ¿Por qué? Y le van a decir, ¿y qué tal si tú comienzas a pensar, ¿para qué? Porque esa pregunta hace que yo me movilice, ¿sí? Me movilice completamente. Las preguntas de los por qué hacen que yo, como persona, me quede neutro. No puedo hacer nada. Cuando yo digo, ¿para qué me pasa? Yo de inmediato me movilizo y comienzo a cambiar. Comienzo a buscar recursos de cambio. Entonces, llévense en esa pregunta. Esta es una pregunta típica de coaching educativo y les aseguro que vale la pena. No se les olvide esa pregunta.
Y es pasar, como dice ahí, de la carencia a la abundancia, y es todo lo que podemos tener. Y finalmente, como idea, digamos, práctica, pasar del optimismo a una visión esperanzadora. ¿Y eso qué es? No tengo nada contra el optimismo y está muy bien, y creo que yo soy un optimista mal informado, generalmente, pero tener una visión esperanzadora es pensar siempre, siempre, siempre que el futuro puede ser mejor. Y eso eleva, ¿sí? Y es verdad, porque además es así. Porque la educación tiene algo muy potente. ¿Saben qué es? Los tiene a ustedes, nos tiene a nosotros. Entonces podemos contribuir a hacer esa mejora. Entonces, optimismo bien, sí, pero mejor visión esperanzadora. Y es el futuro siempre es mejor que el presente. Esto está muy estudiado por estas personas que trabajan en desempeño de deportistas de alto nivel. ¿M? Y se han hecho muchos estudios con estos deportistas y se muestra como una característica distintiva es su mentalidad para pensar en que el futuro es mejor que el presente. Así de fácil. Entonces, bueno, listo. ¿Idea poderosa cuál fue? Lo permanente es la innovación y hablamos poco, pero dijimos una característica de la innovación y luego desarrollamos 3 ideas, pero voy a acelerar un poquito. Muy bien. Tercera, creo que faltó el apoyo de mi hija en el desarrollo de las diapositivas. Y vamos. Eso, listo. Y tercera idea poderosa. Y esto sí que hace sentido con el Congreso. Y si no, no me vuelven a invitar. Y es autocuidado. Atender a nuestras emociones. Cuando uno se sube en un avión y el auxiliar de vuelo siempre explican, entonces siéntese, colóquese el cinturón en caso de despresurización, cámaras caerán y usted debe ponérselas. Recuerde, atención esto, recuerde ponerse primero la suya antes de ayudar a otros. Y aparece la imagen de un niño, entonces la mamá o en el caso de, por ejemplo, de Avianca, aparece entonces la imagen del papá y se la pone, o de la mamá y se la pone al niño. Parece una bobada, pero es que así actuamos, así somos y nosotros no podemos ayudar si nosotros no estamos bien. De allí la importancia del autocuidado, que es atender a nuestras emociones. Tengo la maña de voltear y aquí lo tengo, pero bueno. Vamos a ver. Primero, las emociones se contagian, incluso en lo virtual. Yo no sé cómo estén los virtuales, se me ha olvidado preguntarles, pero yo espero que ese campo energético que he propuesto en este 30 minutos que llevo hablando se contagie. Pero puede ser, eso se contagia en positivo, pero también se contagia en negativo. ¿Sí? Entonces tenemos que siempre tener presente que las emociones son contagiosas. ¿Sí? Y lo voy a decir con un ejemplo y hablé de un costal, voy a hablar de un costal, pero este es un costal con estiércol. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, pareciera que a veces hay personas que van así con el costal y además el costal va como roto porque se está como botando y que quieren dárselo a uno o decirle ayúdeme a cargarlo. ¿Mm? Es impresionante, ¿sí? Pero es más impresionante que no nos demos cuenta que esas emociones son contagiosas. Toda emoción es contagiosa. La alegría es contagiosa, la energía es contagiosa, ¿sí? La tristeza es contagiosa, la angustia existencial es contagiosa. Entonces siempre tengamos presente eso. ¿En qué tipo que no quisiera utilizar la palabra, en qué tipo de tono, digamos, energético nosotros estamos habitualmente? Y no quiere decir que todos los días nos levantemos con una sonrisa, felices, no. Tenemos días más o menos.
Segunda idea o segunda reflexión, perdón. Escucha activa intra e interpersonal, pero me voy a detener es en la intrapersonal. Todos tenemos, a mí me gusta mucho, eso lo decía un autor, como un monkey, el monkey mind. Y es todos tenemos algo que nos susurra. Entonces nos dice, por ejemplo, voy a hacer una metacognición ya mismo. Yo estoy hablando, yo hago 2 procesos cognitivos mientras hablo. El primero es estoy recordando la presentación que yo hice, que yo preparé, que tengo, recordando el trabajo que hago con profesores, con directivos en Colombia. Pero el segundo proceso cognitivo, que es más complejo, es yo estoy automonitoreando las caras de ustedes para saber cómo voy. Y ahí es donde el monkey viene. Y entonces puede decir, claro, pero si están es mirando el celular. Entonces yo miro a Agustín y digo, claro, está mirando el celular, está es aburrido, igual Ángela. O puedo decir, claro, están anotando porque lo que estoy diciendo les está haciendo un sentido. Y es la misma acción. ¿Sí? Este es un ejemplo y es una metacognición, pensamiento sobre el pensamiento, para explicar ese poder tan grande que tenemos y que tenemos aquí y alguien nos habla. Nosotros mismos nos hablamos a nosotros mismos siempre, todos los días y todos los días. Lo que nosotros tenemos que saber es qué nos decimos. Y a veces eso que nos decimos tiene muchísimo que ver, muchísimo, no totalmente, pero muchísimo, con lo que nos decían cuando éramos niños. ¿Sí? De allí la importancia de no, ¿cuál sería la palabra? Castrar, porque a veces se castra. Cuando uno le dice a una persona, no, usted es un inepto para tal cosa, eso quedó ahí, ¡pah! Se sembró esa idea. Pero también se les dicen cosas maravillosas. Usted es excelente, ¡pah! Lo que pasa es que pareciera que las ideas negativas como que nos hacen mejor cultivito que a veces las ideas positivas. Entonces, ojo con ese monkey que está ahí y que nos está diciendo cosas. Siempre nos está diciendo cosas. ¿Mm? Y tenemos que saber qué nos dice, porque nos dice habitualmente lo mismo y en las mismas ocasiones. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy y hablo con tal persona, yo me siento, ¿por qué me siento así? Claro, porque yo comienzo a pensar que, entonces, listo. Tercera reflexión, aprender a expresar nuestras emociones. Nadie nos enseña, nunca, en ninguna universidad y casi que en ninguna institución educativa, a expresarnos. Y nosotros vamos aprendiéndolo por ensayo y error. Y resulta que hay cosas que nos parecen, ¿cómo se llamaría? Como poco, esperen y busco una palabra que me ayude. Y es, nos cuesta expresarnos porque nos han enseñado que tenemos que, digamos, tener, esto tiene que ver con los tipos de mentalidad, que tenemos que ser de una manera determinada. Entonces está mal actuar de X manera. Lo voy a explicar con un ejemplo que me viene así a la ¿qué? A este momento. Yo soy un académico, yo trabajo en una universidad y soy decano de una facultad. ¿Sí? Si yo tuviera aquí al equipo de la facultad, el equipo de la facultad son más o menos 80, 90 personas, unos de planta y otros de cátedra. Si yo los tuviera aquí sentados con ustedes, ¿sí? Yo casi que no hablaría ni del 90% de lo que he dicho, sino que diría, desde la Universidad de Pensilvania, Martin Seligman ha mostrado, y luego diría, la Universidad de Vanderbilt ha trabajado en temas de coaching emocional que tienen, Ustedes pueden leer allí información. Es decir, pareciera ser, y lo digo porque es verdad, que todos los aspectos emocionales y prácticos en educación deberían estar, están en contra del aspecto más académico. ¿Sí? Es como, ¿usted es académico diciendo eso? Y uno dice, obvio que sí, porque es que de nada me sirve el conocimiento si yo no lo puedo descender y volver práctico. Y volver práctico no solamente en mi institución educativa, sino porque yo no puedo dar de lo que no. La próxima vez que les hablen de la máscara se acordarán. ¿Sí? Póngasela primero y luego ayude a otras personas a hacerlo.
Entonces, expresar emociones. Y vamos a ver unos ejemplos. Aquí puede ser que alguno de los ejemplos les parezca demasiado, no sé cuál sería la palabra. Y aquí están algunas referencias. Yo soy un seguidor de Steve Covey. De hecho, suelo recomendar mucho el libro de Familias Altamente Efectivas porque es muy bueno. Pero bueno. Y aquí van las ideas. Primero, si tuviésemos más tiempo lo haríamos entre todos, pero llévenselo para la casa o para más tarde, y es escribir las emociones nos ayuda a terminar de digerirlas y expresarlas. Y uno a veces siente molestias que están acá, pero ahí, o sea, y uno necesita una recomendación que se trabaja mucho en coaching educativo, es aprender a expresarlas escribiéndolas y luego destruyéndolas, como limpiándose esas energías, perdón, limpiándose esas ideas, de esas emociones. Esto es súper bonito, háganlo yo en grupos, digamos, más pequeños, y cuando tengo más tiempo, cuando manejo mejor el tiempo, lo hacemos y lo hacemos ahí mismo. Y las caras son espectaculares, porque además eso hay que escribirlo con piedra, con rabia. O sea, esto no es, me siento mal. No, 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 no. Es que usted es un, este desgraciado, ¿sí? Y uno lo escribe y se ensaña en ese papel y escribe y escribe y escribe. Y luego lo saca. ¿Sí? Y eso ayuda, digamos, es realmente muy bueno. Bueno, sigamos. Segundo, bienestar o estar bien. Y es, ¿qué tipo de actividad, les pregunto a cada uno de ustedes, hacen ustedes para contribuir a su felicidad? Y eso solo cada uno de ustedes lo sabe. ¿Qué tipo de actividad yo me doy? ¿Sí? Uno habitualmente va a una cena, alguna actividad, algún viaje. Todo eso son actividades, digamos, en que uno está con su familia o con otros. Pero ¿qué aspecto a mí me gusta y me da bienestar y yo puedo hacer? Y son cosas tan sencillas, les voy a compartir dos. Una loable y otra no tan loable. Una cosa que a mí me parece de lo más rico del mundo es estar en mi sofá leyendo. O sea, eso es como, hay cosas que el dinero puede pagar para todo lo demás. Y está uno ahí leyendo. Eso me parece, es que solo pienso en eso y ya me siento feliz. Quisiera que fuera más, no me alcanza el tiempo, pero, y me encanta, ¿sí? Poder leerse un buen libro sin afán, nadie está corriendo, no hay que acabar las 300 páginas, no, está uno leyéndolo. Y segundo, eso, y yo ya lo ubico y lo hago, y es mi premio, mío, de nadie más, mío. Para mí, bienestar. Y el segundo, por eso dice, voy a contar uno loable y otro no tan loable, y es tomarse un traguito con los amigos y charlar, pero charlar no del futuro de la educación, de cosas interesantes del Congreso, no, 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 no. Ya casi. Vamos. Charlar más bien de esas cosas espurias. No sé si se entiende esa expresión. Y tal vez un poquito de fútbol, ahora que estamos tristes los colombianos, o por lo menos yo. Y charlar, simplemente tener ese ratico, tomarse un traguito y poder compartir. Y hablar de la vida, sin ningún tipo de agenda ni pretensión. Eso también no tiene precio. Y además tengo un grupito de amigos con los que de manera especial hacemos un esfuerzo por vernos, pues en algún tipo de pretexto, un cumpleaños o no sé qué más. Entonces, ¿qué tipo de actividad cada una de ustedes realiza que le da bienestar? Y piensen hace cuánto no la hacen. Les di dos ejemplos, pero los ejemplos son gigantes, gigantes. Y hay que sacar, uno le saca tiempo a todo le saca tiempo, pero uno habitualmente no se saca el suficiente tiempo a sí mismo. Listo. Y muy bien. Esto tiene que ver
y ya lo decía hace un rato, me adelanté, con ser consciente de nuestro diálogo interno. ¿En qué momento nos hablamos, nos decimos, por qué decimos eso? Y este es el monkey, que ya les dije, creo que ya en eso avancé. Entonces, echémosle ojo, pero no para callarlo, solo echémosle ojo para saber qué nos decimos. ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos decimos? Cuando uno sabe qué se ha dicho, comienza a preguntarse por qué se lo dice. Y ahí ya comienza el cambio, él solo. Pero lo primero es ser consciente de ello. Entonces, hemos visto, o les quise compartir una metodología 3x3. 3 ideas que yo considero poderosas, de las cuales se desprenden 3 reflexiones, ¿sí? Y que de esas 3 reflexiones propuse 3 ejercicios prácticos o prácticas que podemos utilizar. Algunas les pueden, como les decía al principio, algunas les pueden sonar, otras no les pueden sonar. Y quisiera cerrar diciendo algo que es muy importante y es, uno va a muchos eventos académicos, a diferentes formaciones, ¿sí? Y a veces no se reconoce el trabajo que cada uno de ustedes ha realizado. ¿Sí? Cuando a mí me preguntan si los héroes existen y los superhéroes existen y las heroínas existen, yo digo sí. Y son cada uno de ustedes que día a día contribuye, no solamente en términos educativos, sino también sociales y culturales, a cambiar ese pequeño grupo de personas, de seres humanos que tenemos en nuestras manos y que hacemos una contribución maravillosa. Es decirles a ustedes gracias por ser apasionados por la educación, por trabajar y que puedan seguirlo haciendo, explotando esa capacidad y reconociéndola, reconociendo lo que hacemos y lo bien que lo hacemos. Y también reconozcámoslo en los otros, en ese colega. Lleguen el martes y le van a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo nunca le he dicho, pero usted, en positivo, ¿no? Pero usted, tal cosa, ¿sí? Entonces, esas eran las ideas que yo quería compartirles. Muchas gracias a ustedes por la escucha activa.